Épale, épale, bienvenidos a un nuevo vlog. Yo soy Alfred y nos encontramos en Orosi, nada más y nada menos que en Orosi de Cartago. ¿Qué estamos haciendo en Orosi? Bueno, pues hoy es día de nuestro patriarca San José y la iglesia colonial de Orosi está bajo el patronato de San José. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? En este día tan especial, el día de San José, vamos a averiguar un poquito más de él y también vamos a conocer la historia de este templo que está detrás de uno de los templos más antiguos que tiene Costa Rica. La misa que vamos a documentar será en el templo más reciente, el que está detrás mío. Vamos a vivirlo y a gozarlo. Bueno, vaya entrada le acaban de dar a San José al templo, ¿no? Vaya recibimiento a la imagen de San José. Vieron cómo bailaban, brincaban. No, la alegría aquí por el patrono está, pero rebotando. Ya va a comenzar la celebración, y va a estar presidida por Monseñor Mario, nuestro obispo de la diócesis de Cartago. ¿Cómo no? Hablemos un poquito de San José. San José fue el esposo de la Virgen María y padre adoptivo de Jesús. Los evangelios de Mateo y Lucas lo presentan como descendiente de la casa de David, un carpintero de Nazaret que vivía de su trabajo. Estaba desposado con María cuando ella quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. José decidió dejarla en secreto para no exponerla al escándalo, porque era un hombre justo. Pero un ángel se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar a María como esposa, porque lo que ha sido concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José obedeció, tomó a María como esposa, la acompañó a Belén para el censo, donde nació Jesús. Cuando Herodes amenazó la vida del niño, el ángel le advirtió en sueños. Huyeron a Egipto y después regresaron a Nazaret. Allí José crió a Jesús y le enseñó el oficio de carpintero. San José no habló en los evangelios, pero sus acciones muestran obediencia a Dios, protección a su familia y trabajo honrado. La Iglesia Católica lo reconoce como patrono universal desde 1870. Patrono de la familia, de los trabajadores y de la iglesia entera. En Costa Rica su devoción es muy fuerte. Muchas parroquias llevan su nombre y la capital del país, San José, se llama así en su honor, cuando en 1737 se fundó una ermita en la boca del monte, dedicada a San José como patrono. Y de ahí surgió el nombre que hoy identifica la ciudad principal de la nación. Bueno, vaya celebración, ha estado preciosa, ha estado hermosa, presidida por nuestro obispo Monseñor Mario, obispo de Cartago, recordándonos el ejemplo de San José para el actuar en nuestras vidas y de cómo adaptar eso pues a nuestro estilo de vida diario, ¿no? Pues bello, seguimos aprendiendo de San José, datos importantes que tal vez no conocías y que yo desconocía también. Y como ustedes pueden notar, ya se ha hecho de noche, ya se ha hecho tarde, así que mañana vendremos a documentar el templo colonial de Orosi. ¿Cómo no? Bienvenidos a la iglesia de San José de Orosi, a 40 kilómetros de la capital, en el distrito de Orosi, Cantón de Paraíso.
Esta iglesia es la más antigua del país que aún está en uso continuo, con su estructura original casi intacta desde el siglo XVIII, construida entre 1743 y 1767. Ha sobrevivido a terremotos, inundaciones y siglos, mientras otras iglesias coloniales fueron destruidas o reconstruidas. Desde 1920 cuenta con la protección patrimonial como monumento nacional, ratificada en 1985, y como patrimonio histórico arquitectónico en 1996. A diferencia de las ruinas de Ujarrás, que ahora son ruinas de la iglesia de San Blas de Nicoya, que fue reedificada junto con la iglesia de Barba, Orosi sigue siendo el mismo templo que frailes e indígenas terminaron en 1767. Desde afuera, austero y sereno. Paredes encaladas blancas, entejado a dos aguas de tejas rojizas. Fachada triangular, puerta arco medio punto, torre con campanario al norte. Al sur está el patio de hortensias y el cementerio antiguo. Al entrar, encuentras la planta basilical dividida en 3 naves. La del lado izquierdo lleva hasta el altar de la imagen de San Francisco y la de la derecha lleva al altar de San Antonio. Ambas imágenes son del siglo XVIII. En el sur se encuentran las capillas, la bautismal con su pila original y la de las ánimas, que resguarda la imagen del Nazareno, la cual aparece en inventarios desde 1785, aunque se menciona que ya tenía unos siglos encima cuando llega Orosi. Al inicio de la nave lateral izquierda está este crucifijo que data del siglo XVII, y al norte está el antiguo convento que forma una L. Una de las historias interesantes que nos cuentan es acerca de esta pintura, la pintura del bautismo del Señor, que precisamente está en una de las capillas o de las alas donde está la pila bautismal. Esta pila bautismal es original de la época, y pues nos cuentan que cuando se quisieron robar esa pintura, la despegaron con una cuchilla de lienzo y la doblaron como si fuera una hoja cualquiera, para tratar de venderla y llevársela lo más rápido posible. Y a los años la recuperaron, a los años se recupera la pintura, pero con la particularidad del maltrato de los dobleces, ¿no?, que se hicieron cuando se la robaron. Y ahí se puede ver todavía los dobleces que le hicieron a la pintura. Pero sí, muy muy interesante. Bueno, hablemos un poquito del altar. El altar es un riquísimo retablo barroco, tallado en madera de cedro por artesanos indígenas, que aprendieron su oficio bajo la guía de los frailes franciscanos en las escuelas misionales de Orosi, con columnas salomónicas espiraladas, con vides divinas, columnas adornadas con aves como colibrís, mensajeros del alma en tradiciones indígenas, plantas de mora silvestres simbolizando la prosperidad del valle, y mazorcas de maíz que asocian el origen indígena en la Eucaristía. Estos detalles no son mera decoración, son catequéticos, un híbrido entre la cosmovisión huetárica bécar y el culto católico. En el centro, el retablo enmarca la imagen de San José Cabécar, traída desde Talamanca. La imagen de San José Cabécar fue llevada originalmente por los frailes franciscanos Antonio Margil de Jesús y Melchor López al Alta de Talamanca en 1689 para evangelizar a los indígenas cabécares. Tras la rebelión indígena en 1709, los misioneros huyeron con la imagen y un grupo de cabécares, cruzando la cordillera por Chirripó. Ahí fundaron varios pueblos hasta llegar al Valle de Orosi alrededor de 1743. La imagen es una talla anónima, en madera del siglo XVII, mide 1,10 metros de altura y originalmente sostenía una varita de plata. Con el tiempo se perdieron tanto la varita de plata como la pequeña escultura del niño Jesús que llevaba en brazos. Un dato interesante es que la iglesia de Orosi mira hacia el este, en lugar de seguir la tradición habitual de los templos católicos de mirar hacia el oeste. Esto por una razón muy clara.
Después de la rebelión de Talamanca, en Orosi intentaron construir una ermita, pero el río Reventazón la destruyó 2 veces. Entre oraciones, interpretaron que San José quería velar por su pueblo Cabécar en las montañas lejanas. Por eso orientaron el templo al oriente, para que la imagen desde el altar mayor mire siempre hacia Talamanca. Debajo, el sagrario resguarda las hostias consagradas, su puerta tallada con Jesús el buen pastor guiando a sus ovejas. A cada lado, retablos dedicados a santos franciscanos, San Antonio de Padua y San Francisco de Asís. La mesa del altar con 3 coronas aludiendo a la Santísima Trinidad, todo en cedro noble. Finalmente, en la parte inferior, un retablo decorado con el anagrama en latín de José, Joseph, junto a su varita y la estrella de David, vinculando el linaje bíblico. En las paredes y espacios del templo, las pinturas coloniales completan esta obra maestra. Óleos del siglo XVIII, muchos de la escuela mexicana o inspirados en ellos, llenos de dramatismo barroco, colores intensos y ternura devota, escenas de la vida de San José, santos franciscanos y pasajes bíblicos. Un dato interesante es que el rostro de Jesús en todos los cuadros de las escenas del Vía Crucis es distinto, indicando que fueron pintados por diferentes artistas, característico de las escuelas de arte colonial. Tuvimos la oportunidad de ascender hasta lo más alto del templo, justamente el campanario. Para alcanzar este lugar es necesario subir más o menos 2 niveles, atravesando las gradas estrechas que luego conducen a una empinada escalera. Desde allí es posible apreciar de cerca las campanas del templo. La campana mayor lleva grabada la inscripción: por Jesús, José y María, siempre sonaré. La campana mediana, aunque no posee inscripción visible, forma parte del conjunto. Y las campanas pequeñas conservan la inscripción: soy de San José de Orosi. Bueno, aquí estamos en uno de los puntos más altos de la iglesia de Orosi. Estamos justamente en el campanario. Y vaya lugar. Ahora el templo enfrenta la otra cara de su historia. Hoy, esta joya patrimonial sufre un grave deterioro estructural. Un estudio técnico del Instituto Costarricense de Electricidad, publicado en febrero de 2024, reveló daños preocupantes. La estructura presenta una inclinación general, que se extiende desde el fondo del templo hacia su fachada principal y hacia la torre del campanario. Las columnas cercanas al presbiterio muestran desplazamientos de 5 y 7 centímetros y medio. Mientras tanto, hacia la entrada principal el desplome alcanza entre 14 y 15 centímetros. Se han detectado profundas grietas y reventaduras que recorren las columnas y continúan propagándose en distintas secciones del edificio. La humedad propia del suelo y del valle provoca infiltraciones constantes que han acelerado la pudrición de la madera. A esto se suma el peso de las tejas originales, que ejerce una presión permanente sobre la estructura. Los sismos, tanto históricos como recientes, han contribuido a agravar estos daños. Si en su casa, por ejemplo, usted pintó la casa hace 20 años o le cambió el sistema eléctrico hace 30 años, muy probablemente se dará cuenta que tiene que cambiarlo y que hay que restaurar con mayor razón una obra de este tipo. Además, se registran otros problemas visibles: grietas en las paredes, ataque de comején, madera deteriorada, pintura desgastada, tejas faltantes y elementos decorativos en riesgo. El proyecto de restauración busca respetar y preservar los materiales originales del templo: adobe, caña brava, tejas tradicionales y madera de cedro, manteniendo así su autenticidad histórica. Y los costos son enormes. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno,
El ICE hizo el estudio con toda su fuerza de ingenieros, de arquitectos, y ellos hicieron no solamente el estudio, sino la propuesta de todo lo que es la restauración. Los planos fueron presentados ya a patrimonio. ¿Por qué? Porque los daños están no solamente en el tema de la estructura de las paredes, sino el sistema eléctrico también. Es un conjunto, las maderas que están dañadas. Entonces, eso es lo que hace, digamos, que la obra sea de muy alto costo. El costo estimado inicial de la restauración rondaba los 4 millones de dólares, equivalente aproximadamente a 2.000 millones de colones. Este monto contemplaba la intervención integral de todo el conjunto, incluyendo el espacio para recepción de visitantes, turistas, el templo contemporáneo, el museo, la iglesia colonial, así como la restauración de los altares, las pinturas y otros elementos ubicados dentro del terreno que forma parte del complejo religioso. Ya en la parte artística, también los altares que fueron en las partes de maderas, todo esto que vemos fueron hechos por nuestros indígenas, tienen que ser recuperados también. Entonces eso significa traer especialistas, y esto, los especialistas en este tipo de obra, de arte, no están ahí en cada esquina del país, son muy pocos, o hay que traerlos incluso a veces de afuera. Bueno, el financiamiento realmente es un reto enorme, porque el costo es altísimo. Sin embargo, con el fin de priorizar las intervenciones más urgentes y plantear una meta más realista y alcanzable, el presupuesto fue ajustado a $1.800.000, cerca de 900 millones de colones. Esta decisión busca atender primero los puntos estructurales más críticos y permitir que en un plazo más cercano el templo pueda ser disfrutado nuevamente por los fieles, visitantes y futuras generaciones. Ciertamente la parte que corre más riesgo es esta parte del edificio, esto que vemos aquí al fondo, pero que yo creo que conforme vayamos entrando, las mismas empresas se pueden ir sumando. Pueden entrar a la página de nuestra parroquia de San José Orosi y ahí verán ustedes la información de cómo se puede hacer la contribución, sea por WhatsApp, por cuenta corriente o directamente en nuestra oficina parroquial. El pasado 25 de enero de este año 2026 se celebró la última Eucaristía en el templo antes del inicio de su restauración. Desde entonces sus puertas permanecen cerradas y se estima que así será durante aproximadamente 12 meses. Bueno, ¿qué han visto? ¿Qué han visto? ¿Cómo lo han visto? Una belleza, una belleza. Se repite la misma cuestión de siempre, ¿no? Pasas por aquí muchas veces, pero hasta que empiezas a ver los datos, la historia, todo cambia, ¿no? Todo cambia, y este templo en especial, no sé, desde que estamos con el canal es una de las cosas más especiales que hemos podido documentar. Es simplemente impresionante y es algo que tenemos que cuidar, como buenos ciudadanos, como católicos fervientes o como católicos y como costarricenses. Esto es parte valiosa de nuestra historia y hay que cuidarla. Espero que estén disfrutando esto como yo, porque la estamos pasando muy, pero muy bien. Bueno, y aquí estamos justamente donde era el convento de los frailes franciscanos recoletos, que pues todavía se conserva y se ha convertido en un museo histórico, como parte de preservar la historia de Orosi y lo que principalmente fue este asentamiento donde está el templo. Vamos a recorrer el museo y a descubrir con qué nos encontramos y qué detalles históricos podemos destacar. Vamos. El Museo Colonial de Orosi resguarda una valiosa colección de arte y objetos religiosos que datan principalmente de los siglos XVII y XVIII, convirtiéndose en uno de los espacios patrimoniales más importantes del país.
Bueno, es impresionante lo que uno se puede encontrar por acá, ¿verdad? Hay un comedor que usaban los frailes, una camita, estaba el armario de la sacristía, en fin, muchas cosas que a través de los años pues se han preservado. Impresionante, muy muy impresionante. Entre sus piezas más representativas se encuentra el tradicional pasito colonial. Según una nota publicada en el suplemento del periódico La Tribuna en 1935, esta obra era catalogada como una reliquia histórica de primera clase. Durante la época colonial, el pasito era prestado a distintas comunidades. Dato interesante es que el buey y la mula están en posición de adoración y que habían caballeros que acompañaban a los Reyes Magos. Bueno, creo que también es importante destacar que algunos ornamentos y objetos tienen todavía el sello de la corona española impregnado en ellos. Muy interesante. El museo también conserva misales y libros litúrgicos escritos en latín, utilizados durante las celebraciones religiosas del periodo colonial. Dentro de su colección destacan diversos objetos litúrgicos como patenas, palios, platones, resplandores, coronas, incensarios y dalmáticas, entre otros elementos que forman parte de las ceremonias solemnes de la iglesia. También un solideo que perteneció y usó el Papa Francisco. Entre las imágenes religiosas sobresale la escultura de Santa Rita de Casia, una pieza del siglo XVII que anteriormente se encontraba en la parte superior del altar mayor del templo. El museo resguarda además las puertas originales de la iglesia. También se conservan fragmentos de otros altares que pertenecieron a templos históricos de la región, los cuales podrían provenir de lo que son ahora las ruinas de Ujarrás. La colección se complementa con piezas arqueológicas, incluyendo objetos aborígenes y piedras talladas, utilizadas por los antiguos pobladores del Valle de Orosi. Bueno, mirando hacia el este, les digo que este vlog ha terminado. Gracias por verlo, gracias por llegar hasta acá. La hemos pasado muy bien, hemos aprendido datos maravillosos y espero que tú también hayas aprendido datos maravillosos pues aquí con este video. Aquí estamos y vamos a seguir recorriendo las iglesias de este país y las iglesias del mundo entero, ojalá, porque estamos muy felices, muy contentos y nada. Recuerda suscribirte, pero también recuerda que eres lo máximo, que nunca se te olvide. ¿Cómo no?